Buenas tardes, mis entrañables alumnos de la Academia José Carlos Mariátegui de la ciudad de Ica. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy vuestro profesor del curso de literatura. Hoy vamos a trabajar el tema de la tragedia griega. Voy a continuación a compartir la diapositiva que para hoy se ha preparado. Bien, alumnos. A través del chat me informan, por favor, si pueden ver con claridad el material. Correcto. Se ve claro, profesor. Excelente, excelente. Entonces, empecemos. La tragedia griega. Alumnos, hablar de la tragedia griega implica necesariamente hablar del periodo ático de la cultura griega. ¿Qué es el periodo ático? Es la época de hegemonía de la ciudad de Atenas. ¿Cuándo surgió este periodo? En el siglo V antes de Cristo. Después de las guerras médicas, la ciudad de Atenas se convierte en la polis más poderosa de toda Grecia. Y pues en esta época aparece la denominada tragedia en cuanto género literario. Alumnos, durante este periodo gobernó Atenas el extraordinario Pericles, un gran estadista griego, quien es en buena cuenta el responsable de esta época conocida como periodo de oro de la literatura griega. Época en que florecieron las letras, la filosofía, el arte en suma. Bien, la tragedia surge como parte de los rituales al dios Dionisio, al dios del vino. En su honor, los fieles se vestían con pieles de cabritos, bebían mucho vino y entonaban los ditirambos o cantos corales en honor al dios. Actuaban de forma desenfrenada, producto del tanto vino que bebían. Alumnos, por ello es que la palabra tragedia deriva etimológicamente de dos voces griegas, tragos y odé. ¿Qué significa tragos? Macho cabrío, y odé, el canto. Es decir, tragedia significa el canto del macho cabrío. ¿De acuerdo? El canto del macho cabrío. Alumnos, el mito Edipo es determinante en la producción trágica del periodo ático. Muchas tragedias importantes de la época surgen a partir del mito Edipo. Es por ello que debo narrar el mito Edipo como un acontecimiento fundamental. Diría yo incluso que el mito Edipo se puede comparar con la guerra de Troya. Sí, la guerra de Troya es, en lo que respecta a la producción épica, como el mito Edipo respecta a la producción trágica. Bien. El mito Edipo se ambienta en Tebas y quién es su autor no sabemos. Como todo mito, forma parte de un periodo ancestral, antiquísimo. No sabemos quién es el autor del mito Edipo. Bien, el mito Edipo se ambienta en la ciudad de Tebas. Sabemos que el primer rey de Tebas era Cadmo. Uno de sus descendientes es el actual rey Labdaco. Labdaco, sin embargo, es atacado por una enfermedad y su séquito debe buscar un nuevo rey. Ese nuevo rey
por ley debe ser su hijo, Layo. Pero aquí viene el problema. Layo es muy delicadito. Layo es bastante joven y como da la impresión que no tiene la madurez como para ejercer el difícil reto de ser rey. Es por ello que su séquito va a buscar un nuevo sucesor y ese será un héroe, pariente del Labdaco. Se convierte entonces en el rey de Tebas. Se convierte en el rey de Tebas. Pero fatal, este héroe, nuevo rey de Tebas, fue asesinado por dos bandidos llamados Anfión y Seto. Asesinan al héroe. Es por ello que Layo huye, tierra de genocidas, dice Layo, cavernícolas, han matado a mí, a mi rey, me voy y me voy, hasta el Peloponeso. En estos lares, el soberano es el rey Pélope, quien de buena gana le va a dar hospitalidad a Layo. ¿Y saben por qué Pélope se muestra muy generoso con Layo? Porque es, como él mismo lo dice, hijo del que en vida fue como su hermano, Labdaco. ¿Sí? Hijo, quédate en mi palacio, serás como mi hijo, dice Pélope. Pero acá viene el problema. ¿Ustedes saben qué significa Layo en griego? El tuerto o torcido. Introductor mitológico de la homosexualidad. Uy, introductor mitológico de la homosexualidad. Así es. Layo es el primer homosexual de la mitología griega. Layo ni bien ha conocido al hijo varón de Pélope, empieza a sentir cierta atracción, empieza a experimentar cierta atracción por Crisipo. Y pues, un buen día, no viene Crisipo al palacio y su padre, el rey, está absolutamente preocupado. ¿Cómo es posible? Dice, mi hijo no viene al palacio, nunca se ha demorado tanto. Una esclava le dice, mi rey, ¿pero por qué usted se molesta? ¿Por qué se inquieta? ¿Por qué está preocupado? Seguramente su hijo está ordeñando a las vacas, su constante costumbre de siempre. Recuerde que su hijo no puede estar ni siquiera un día sin ordeñar a las vacas. Qué raro, dice el rey, porque vengo del establo de las vacas y no está mi hijo. Ay, mi rey, dice la esclava, seguramente está en el establo de los toros. Qué raro, ¿no? Bueno, iré otra vez a buscar a mi hijo. Alumnos, Pélope va a buscar a su hijo y su hijo Crisipo no estaba ordeñando a las vacas. Su hijo Crisipo estaba con Layo envuelto en un ritual homoerótico. Pélope, desesperado, desenfrenado, saca su espada para matar a Layo, pero se detiene y dice, no te asesinaré, porque entonces te morirías sin sufrir como te mereces. Voy a rendir sacrificios a los dioses para que la maldición que te haré tenga eco. Algún día será tu propio hijo quien te asesine, el mismo que se case con tu mujer, con su esposa, y sea el origen de una familia maldita. Repito, Pélope lanza la maldición a Layo, le dice que algún día será su propio hijo, o sea, el hijo de Layo, quien lo asesine. El mismo que luego se case con su madre, o sea, con la esposa de Layo. Alumnos, yo estoy en el chat y quiero que me digan si hasta acá me están entendiendo, por favor.
Sí me entienden, ¿verdad? Sí, profe. Correcto. Vamos entonces a seguir. Vamos a seguir. Alumnos, ha pasado el tiempo y otra vez estamos en Tebas. ¿Sabes quiénes son los reyes de Tebas? Yocasta y Layo. Yocasta y Layo son los reyes de Tebas. Profe, Layo, sí, Layo. Yocasta se encuentra embarazada y Layo tiene una espina. Quiero que me digas, querido alumno, ¿a qué espina nos referimos? ¿Qué es esa cosita que no le deja estar tranquilo a Layo? ¿La Dímelo. maldición? La maldición es la cosa. La maldición. Inmediatamente Layo va al oráculo. ¿Y sabes qué le dice el oráculo? Horror. El oráculo le dice que algún día, ese hijo que espera Yocasta va a asesinarlo. Y después de asesinarlo, se va a casar con su propia madre, con Yocasta. Pide a Yocasta que asesine al niño. Y cuando nace el niño, Yocasta no quiere mancharse con la sangre de su propio hijo. Va a entregar el pibe a un pastor para que sea el pastor quien mate a la criatura. Pero el pastor no, más bien va a colgarlo. Va a colgarlo de un árbol para que sean las fieras quienes devoren al niño. Alumnos, sin embargo, no fueron las fieras quienes devoraron al niño. Un pastor del reino contiguo, un pastor del reino de Corinto, encuentra a la criatura colgada de un árbol con los pies absolutamente hinchados, razón por la cual va a ser denominado Edipo, que significa el de pies hinchados, y será este Edipo el regalo preciso de los reyes de Corinto. Sí, el rey Pólipo y la Doria Mérope tomaron a Edipo como suyo y propio. Profesor, ¿por qué razón? Porque eran estériles. Adoptaron a Edipo. Le trataron como hijo legítimo. Pasa el tiempo y Edipo empezó a tener ciertas dudas sobre su origen y se marcha al oráculo. Y adivinen, ¿qué cosa le dice el oráculo a Edipo? Algún día, Edipo, asesinarás a tu padre y luego te casarás con tu madre. Pobrecito Edipo. Edipo es víctima del destino, víctima de una maldición que ha heredado de su padre. Edipo intenta huir de su destino y se marcha de Corinto. Adivinen a dónde. A Tebas. En su afán de huir de su destino, se marcha rumbo a Tebas. Camino a Tebas, Edipo tuvo un incidente. Ha encontrado, escuchadme bien, a un anciano en un carruaje, y 5 eran los centinelas que cuidaban del anciano. El carruaje del anciano golpea el caballo de Edipo. Edipo no acepta las disculpas del anciano, saca su espada y asesina al anciano y a 4 de los 5 centinelas. Edipo sigue su rumbo. Días más tarde, Edipo llega a Tebas. En Tebas se encuentra con novedades muy extrañas. La primera, dicen todos que el rey Layo ha muerto, ha sido asesinado, comentan.
el hermano de la reina Yocasta, Creonte, ofrece la mano de la reina, de su hermana, a un caballero, aquel que sea capaz de liberar al pueblo de Tebas de la terrible Esfinge. Profesor, ¿y quién es la Esfinge? Es un horripilante monstruo que tiene el cuerpo de un león, las alas de una inmensa águila. Y para ser más extremo, para ser todavía más horrible y temible, tiene la cara de mujer. ¡Qué bárbaro, profesor! ¿Y de qué se alimenta esta bestia? Se alimenta de carne humana. Profesor, dice la alumna, si yo hubiera vivido en esa época, ¿me hubiera comido? No. La Esfinge no comía cualquier carne, solamente comía carne de varones. Así es. Solamente comía carne de varones. Edipo dice, yo me apunto para luchar contra la Esfinge. Total, si la Esfinge me mata, me muero sin matar a mi padre, sin casarme con mi madre. Y si yo venzo a la Esfinge, me caso con esta mujer que no es nada mío. Se apunta y va Edipo hasta el aposento de la Esfinge. Edipo, dice la Esfinge, sabía que vienes por mí. Si tú contestas el acertijo que a continuación te lo daré, entonces yo me convertiré en piedra. Claro, como no me vas a contestar, yo te voy a comer. A ver, buen Edipo, dime, ¿cuál es aquella bestia que en la mañana anda en 4 patas, al mediodía en 2 patas y al atardecer en 3 patas? Edipo piensa y dice, esa bestia de ser el hombre. En la mañana, en el amanecer de su vida, gatea haciendo la suerte de 4 patas. Al mediodía y cuando es un hombre, camina erecto con 2 patas o 2 pies. Y al atardecer de su vida, en el ocaso de su vida, suele apoyarse de un bastón, haciendo la suerte de una tercera pata. Bien, dice la Esfinge. Bien. La Esfinge es derrotada y se convierte en piedra. Repito, la Esfinge es derrotada y se convierte en piedra. Por lo tanto, Edipo retorna al palacio y se casa con Yocasta. El mito Edipo termina cuando Edipo se casa con Yocasta. Bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Hasta acá, ¿alguna pregunta? No, profe. Ninguno, profesor. ¿Todo bien? Todo claro, profesor, todo bien. Yo tengo una pregunta. Al parecer os está gustando. Vamos a seguir, queridos alumnitos. Profesor y Edipo, que tranquilo. Todo lo Profe, que... yo tengo una pregunta. ¿Sí? El Edipo se casa con Yocasta sabiendo que era su madre. Pibe. Edipo no sabe nada. Edipo no sabe nada. Si usted escucha atentamente la narración, Edipo nunca supo que era su madre. Bien. A continuación, voy yo a narrar la tragedia Edipo Rey de Sófocles. Voy entonces a narrar la tragedia Edipo Rey de Sófocles. Mucha atención, queridos alumnos. Esta tragedia se inicia con una terrible peste que azota la ciudad de Tebas. Y Edipo escucha cómo la gente de Tebas se ha abarrotado frente de su palacio. Edipo sale a los balcones para atender a su pueblo
Y entre toda la gente, un anciano se dirige a Edipo y le dice así: valiente Edipo, sos para Tebas mucho más que un rey, sos un héroe, sos un salvador. Fuiste capaz de arriesgar tu vida para salvar a estas tierras de la maldita Esfinge. Y te queremos, te valoramos por eso. Hoy, valiente Edipo, te pedimos que te ocupes de esta terrible peste que está convirtiendo en pasto de aves de rapiña, en comida de perros a los habitantes de Tebas. Edipo dice: no os preocupéis, pueblo amado, que yo hoy mismo me ocuparé de esta peste. Inmediatamente Edipo manda a su cuñado Creonte al oráculo de Apolo, al oráculo de Delfos, para que sepa la verdad, para que a través de los oráculos pueda informarse del porqué de esta peste. Pues los oráculos anuncian que esta peste es una maldición de los dioses. Dicen los oráculos que no cesará la peste si antes no se descubre quién es el asesino del rey Layo y se castiga al mismo. Edipo anuncia a su pueblo que se ocupará por resolver quién es el asesino del rey Layo. Además, dice a su pueblo que si alguien sabe quién es el asesino del rey Layo, lo denuncie. Y si nadie lo sabe, Edipo lo sabrá. El asesino del rey Layo recibirá el más terrible castigo de Tebas, el destierro. Será desterrado de Tebas. Edipo, para asegurar su búsqueda, trae al palacio al más importante de todos los adivinos, al ciego Tiresias. Y le pide a Tiresias que revele aquello que dicen los oráculos. Tiresias se niega, dice: no puedo, Edipo, porque si revelo aquello que los oráculos anuncian, una terrible desgracia acaecerá en el palacio. Edipo le pide a Tiresias que narre lo que dicen los oráculos. No importa lo que vaya a ocurrir. Tiresias se niega. Edipo le ofrece asesinar. Tiresias gustosamente decide confesar lo que dicen los oráculos. Pues bien, dice Tiresias, el asesino del rey Layo se encuentra aquí en el palacio y pronto lo descubrirá, que no es extranjero como presume. Sabrá que es tebano de nacimiento y de corazón. No se regocijará, más bien caerá desde la opulencia a la pobreza. Se desesperará al saber la verdad. No soportará más su culpa y se vaciará los ojos y guiado de un bastón se irá al exilio. Edipo dice: viejo, ¿y quién es ese desgraciado? Ese desgraciado eres tú. Tuviste tanto sigilo para derrotar a la Esfinge, pero no tuviste el sigilo para saber en la casa en la que te has metido, desgraciado. Edipo no soporta las palabras de Tiresias y echa del palacio a patadas. Llama a Yocasta. Llama a Yocasta y tiene una larga conversación con esta. Esposa mía, le dice Edipo, parece que Tiresias y tu hermano Creonte están conspirando en mi contra, porque dicen que yo he asesinado al rey Layo.
¿Qué le dice Yocasta? Edipo, esposo mío, no creas en los oráculos, nada de ello funciona. Esos oráculos son terribles mentiras. Te voy a contar algo, dice Yocasta. Mira, Edipo, hace muchos años yo estaba embarazada y esos oráculos dijeron que mi hijo asesinaría a mi esposo y se casaría conmigo. Pobrecito, tuvimos que matar a mi hijo. Nada de ello ha ocurrido. Edipo dice, oye, Yocasta, pero qué coincidencia, porque a mí también me dijo lo mismo el oráculo, que me voy a matar primero a mi padre y luego me voy a casar con mi madre. Ay, dice Yocasta, a todo mundo le dice lo mismo. Eso no, eso no, eso no, son mentiras, mentiras. Bueno, Edipo dice, Yocasta, cuéntame algo. ¿Dónde murió el rey Layo? Ah, dice Yocasta, murió en el cruce de dos caminos, en el que viene de Delfos y en el que viene de Corinto. Edipo se quiere morir. Le dice Yocasta, no me digas que eran 5 sus centinelas y uno huyó. Sí, le dice, ay, tú también sabes. Eso es lo que se dice, que los centinelas eran 5, uno huyó. Por cierto, dice Yocasta, te quiero contar algo. Ese centinela que huyó, ahora es pastor del palacio, está en el campo cuidando las ovejas. Si gustas te lo mando a traer. Sí, dice Edipo, que venga urgentemente, necesito conversar con él. Bueno, mandan traer al centinela. Sigue conversando Yocasta con su esposo Edipo. Edipo le pregunta, Yoca, cuéntame algo. ¿Y cómo era el rey Layo? Ay, le dice Yocasta, ¿quiere que te diga la verdad? Cuando yo te conocí, me caíste bien a primera vista. ¿Y sabes por qué? Porque eres igualito al rey Layo cuando era joven. Edipo se quiere morir. En ese instante llega un mensajero desde Corinto. Dice el mensajero que trae 2 noticias, una mala y una buena. La mala, que el rey Pólibo ha muerto. La buena es que poco antes de nacer ha nombrado a Edipo como rey de Corinto. Esto implica que debe regresar Edipo a Corinto para convertirse también en rey. Edipo dice, eso sí que no se va a poder. Vamos a suponer que mi padre, Pólibo, murió de pena porque yo me vine. Entonces yo maté a mi padre. Si yo regreso a Corinto, me puedo casar con mi madre y todo el oráculo se ha cumplido. No voy a regresar, no voy a regresar jamás, le dice al mensajero. El mensajero le dice, Edipo, pero qué sencillo sos vos, qué sencillo eres. Yo creí que sabías la verdad. Edipo, hace muchos años, yo mismo te encontré, dice el anciano mensajero, colgado de un árbol. Yo te rescaté y te puse de nombre Edipo porque tenías los pies hinchados. Te convertiste entonces en un regalo de los reyes de Corinto, de Pólibo y Mérope. Esto implica que ellos no son tus padres legítimos, son tus padres adoptivos. Allí es cuando llega el centinela que Yocasta había mandado traer. Resuelto a decirlo todo. Hoy que se trata de decir la verdad, toda la verdad diré, dice el viejo centinela. Hace años, muchos años, yo mismo recibí de las manos de Yocasta un niño para asesinarlo. Claro que no lo asesiné, lo colgué de un árbol. Repite el mensajero de Corinto, de cuyo árbol yo te rescaté. En la siguiente escena, como ya se ha descubierto la verdad, se ve a Yocasta
que se ha suicidado ahorcándose con su propia cabellera. Y en la última escena, tal cual Tiresias lo anuncia, Edipo se ha vaciado los ojos y se dispone ir al exilio, así como Tiresias lo había anunciado. Alumnitos, preguntas, por favor. Hemos terminado a narrar Edipo Rey. Preguntas, por favor. Profesor, una pregunta. El viejo Tiresias, que era ciego, creo, ¿era divino? Espérame un segundo, por favor. Espérame un segundo. Ahora sí. Tu pregunta. Estaba preguntando si el ciego Tiresias era adivino. Si el ciego Tiresias era adivino, Ajá. claro que sí, era el adivino más importante de Tebas. Ay, profesor, gracias. ¿Correcto? ¿Otra pregunta? Bien, alumnitos, vamos a proseguir. ¿Qué pasó después de la muerte de Edipo? No, ni siquiera hablamos de la muerte de Edipo en la obra. La obra Edipo Rey termina cuando Edipo se vacía los ojos. Fátima. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. Edipo, el anciano que mató a Edipo, ¿era su padre? ¿El anciano Claro que o un sí. centinela? Claro que sí. Se supone que esa es la verdad que descubren. Entonces era el anciano, no era un centinela. No. Él ha matado al anciano rey, o sea, a Layo, y uno de sus centinelas que ha huido era ahora un anciano. Ah, Autoexiliar significa marcharse por sí solo al exilio. ¿Cuántos hijos tuvieron Edipo y Yocasta? Me pregunta Stephanie. Tuvieron 4 hijos. Las mujeres Antígona e Ismena, los varones Eteocles y Polinices. Profesor, ¿y uno de sus hijos de Edipo se volvió rey de ese pueblo? Sí, eso lo hablaremos a continuación, queridos alumnitos. Bien, en este momento Edipo Rey. Bien, alumnitos, vamos a hablar ahora de los representantes de la tragedia griega. Bien, suelo hablar de 3, de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides, pero hay un tercero, que sería el primero en realidad. El primer representante de la tragedia griega, que es Tespis. Por favor, apunta estos datos. Tespis se supone que fue el primer trágico conocido. Probablemente vino desde Icaria. A Tespis se le atribuye la creación del escenario. Tespis hace algunas incorporaciones a la tragedia. Entre ellos, toma un miembro del coro y lo convierte en primer actor. Hasta entonces, la tragedia era cantada por los miembros del coro, que eran los coreutas. Escucha bien, los miembros del coro eran los coreutas. El jefe o director del coro era el corifeo. El corifeo. Tespis toma un miembro del coro y lo convierte en el primer actor. Bien. Profesor, ¿qué obra escribió Tespis? No ha llegado hasta nuestros días ninguna obra de Tespis. Si es que escribió algo, se ha extraviado. No hay noticias de alguna obra de Tespis. Bien. Esquilo.
padre de la tragedia griega, aunque no es el creador, pero se asume que Esquilo hizo los mayores aportes al género. Por ello, se le atribuye la paternalidad de la tragedia griega. Creó el segundo actor en escena. Además, creó las máscaras y coturnos como indumentarias de los actores. Esquilo también es el creador de la técnica del Deux Machina. ¿En qué consiste? La intervención de los dioses en las obras, lo que equivale a decir que en las obras de Esquilo participan los dioses como personajes. Entre sus obras vamos a tener los persas, las suplicantes, los 7 contra Tebas y su famosísima trilogía, la Orestiada. Su trilogía, la Orestiada. Es la única trilogía de Esquilo que ha llegado hasta nuestros días. ¿Qué es una trilogía? Una obra compuesta de 3 tragedias, Agamenón, Coéforas y Euménides. A continuación vamos a detallar sobre la trilogía La Orestiada y el titán Prometeo encadenado. Bien, alumnitos, vamos entonces a hablar de la famosa Orestiada. El personaje central sería Orestes, hijo del rey Agamenón y de su esposa Clitemnestra. Bueno, la primera tragedia, Agamenón, se centra en la figura del rey Agamenón. ¿Recuerdan? Agamenón, rey de Argos, jefe supremo de la hueste griega, aquel que terminada la guerra de Troya, retorna a su palacio, viene con Casandra, una de las hijas del rey Príamo, hermana de Héctor. La trae como su esclava. Llega al palacio y su esposa Clitemnestra, en complicidad con su amante Egisto, asesinan a Agamenón y a Casandra. Clitemnestra se dirige al coro y dice que lo que ella ha cometido no es asesinato, sino más bien venganza. Venganza porque Agamenón asesinó a su hija Ifigenia poco antes de ir a la guerra. Venganza, porque Agamenón no tuvo reparos en compartir su lecho en su barco con su amante Casandra. Bueno, ¿de qué trata Agamenón? Del asesinato del rey Agamenón y de su esclava Casandra entonces, a manos, como ya decía, de Clitemnestra y de su amante Egisto. Las coéforas. Bueno, en las coéforas, alumnitos, vamos a ver que Orestes, hijo de Clitemnestra y de Agamenón, juntamente con su hermana Electra, ambos se encuentran en el cementerio haciendo libaciones sobre la tumba del Átrida, Agamenón, sobre la tumba de su padre. Y aparece el dios Apolo y pide que vengan a los jóvenes, básicamente a Orestes, que vengue la muerte de su padre. Orestes asesina a Egisto y luego asesina también a su madre, Clitemnestra, en su afán de vengar la muerte de su padre. Cuando sale del palacio, las terribles erignias o furias persiguen a Orestes. Persiguen a Orestes para vengarse de este porque ha asesinado a Clitemnestra. Orestes desde Argos se dirige hasta Atenas. Específicamente busca el palacio de la diosa Atenea y pide que ésta lo proteja. Atenea organiza el juicio y finalmente termina la obra con el perdón de Orestes. Con el perdón de Orestes. Alumnos, hasta acá. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, queridos alumnitos?
Bien, alumnos, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Bien, acá están algunas preguntas. Me dice Alison. Me dice, ¿por qué al principio dijo que el autor es desconocido y luego que el autor es Sófocles? Escucha bien, Alison. El autor del mito Edipo no sabemos quién es, pero el autor de la tragedia griega es Sófocles. ¿De acuerdo? Hermano de Menelao se refiere a Agamenón. ¿Cómo se llamaba el amante de la esposa de Agamenón? Egisto. El amante de Clitemnestra, Egisto. Bien, seguimos. Seguimos, queridos alumnos. Vamos a hablar de Sófocles. Creó el tercer actor en escena. Ya sabes, el primer actor, Tespis. Segundo actor, Esquilo. Tercer actor, Sófocles. Venció a Esquilo en un concurso. Entre sus obras vamos a tener Antígona, Edipo Rey, Electra, Edipo en Colona, Áyax, Las Traquinias, Filoctetes. Eurípides, por su lado, es conocido como el más trágico de los trágicos. Incorporó los personajes femeninos en la tragedia. Entre sus obras vamos a tener Medea, Las Troyanas, Andrómaca, Orestes, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a hablar de esta obra, de la Poética de Aristóteles, porque es el primer libro de teoría literaria. En este libro, Aristóteles analiza la literatura de su tiempo. Claro, Aristóteles no tenía tan buen concepto del arte. Sin embargo, en su opinión, la tragedia es el género superior. Bien, en este libro, como ya decía, habla entonces de teoría literaria. Por ejemplo, habla sobre los preceptos de la literatura griega, sobre los géneros literarios, género épico, lírico y dramático. No habla de otro género. Por eso es que el género épico, lírico y dramático son conocidos como géneros clásicos o géneros aristotélicos, porque fue Aristóteles quien los sistematizó. Además, se centra en la tragedia y considera que la tragedia es el género superior, porque los personajes son personajes nobles, personajes de la realeza, en contraposición pues de la comedia, que sus personajes son grotescos, sus temas son grotescos y risibles. La tragedia es todo lo contrario, temas filosóficos, temas elevados. Bien, según Aristóteles, la tragedia cumple con la mímesis. ¿Y qué es la mímesis? La interpretación, perdón, la imitación fidedigna de la realidad. Algo más decía Aristóteles. El gran objetivo de la tragedia es la catarsis. Según Aristóteles, la catarsis es la sublimación del alma. Nosotros diríamos que la catarsis sería una especie de consternación o arrepentimiento. Eso sería la catarsis, ¿no? Cuando nos consternamos, nos arrepentimos al ver un acto sangriento. Bueno, los actos sangrientos en realidad no se dan en escena, se dan fuera de escena. En escena no ves a Edipo vaciándose los ojos, ves a Edipo con los ojos vaciados, ¿me entiendes? Bueno, además, Aristóteles incorporó las famosas 3 unidades. ¿En qué consisten las unidades? Según Aristóteles, una buena tragedia debe cumplir con la unidad de tiempo, que debe desarrollarse máximo en un día, con la unidad de espacio,
que debe ambientarse en un solo escenario para no confundir a los espectadores, y con la unidad de acción que debe tener un solo tema central en torno al cual giren los demás alumnos. Aristóteles espectó todas las tragedias de su tiempo y concluyó diciendo que Edipo Rey es la tragedia perfecta. Y lógicamente su autor, Sófocles, el trágico paradigmático. Chicos, quiero que me digan si me han entendido.